Durante 30 años el Grinch Fidel Castro secuestró la Navidad a los cubanos, como parte del intento fracasado de imponer el ateísmo a una población tradicionalmente creyente. Todo ese tiempo fue mal visto por las autoridades, y podría tener consecuencias, celebrar los festejos de la llegada del Hijo de Dios. Se impuso el principio de que la religión es el opio del pueblo, como dijo Karl Marx en 1844. Die Religion. Sie ist das Opium des Volkes. Una testigo de la época, Soredo Maria Ackerman, delegada de la Archidiócesis de Kansas City, relató así su visión a Donovan, el periódico de la Archidiócesis, más de medio siglo después. Después de la famosa Revolución Comunista de 1959, Fidel Castro introdujo metódicamente los males del socialismo ateo en todos los aspectos de la vida allí en la década siguiente. Luego prohibió todas las celebraciones religiosas públicas, como la Natividad del Señor. Parecía que la Navidad ya no tendría espacio público en Cuba. Soreva María cuenta que, cuando Castro invitó al Papa Juan Pablo II a visitar la isla 30 años después de haber prohibido las fiestas, el pontífice le pidió traer de vuelta la Navidad a Cuba. El comandante vaciló, pero queriendo quedar bien ante los ojos del mundo, cedió, y la gracia y la alegría del niño de Belén volvieron a fluir a la plaza pública. La tierra que usted acaba de besar se honra con su presencia. La historia comenzó el 2 de enero de 1969, cuando Fidel Castro anunció el traslado de las fiestas navideñas para algún momento entre el 1 y el 26 de julio del siguiente año. Así, la fiesta cristiana se convirtió en parte de las celebraciones por el día en que, en 1952, Castro dirigió el fallido asalto a 2 cuarteles. Como hizo con su convicción comunista, Castro ocultó el verdadero propósito y atribuyó la insólita decisión a razones económicas, concretamente a la necesidad de destinar todos los esfuerzos a su intento de producir 10 millones de toneladas de azúcar, que también fracasó. Los hechos desmienten ese argumento, porque durante muchos años después, en Cuba la Navidad siguió siendo prohibida, y los CDR, grupos encargados de la vigilancia en las cuadras, observan si alguna familia se atrevía a colocar adornos alusivos a la fecha. Los arbolitos, pesebres y luces de colores desaparecieron en Cuba desde 1969. Pero, ¿cuál fue el verdadero motivo? Entonces algunos dijeron que Castro decidió quitar los festejos, luego de escuchar el mensaje navideño de los astronautas estadounidenses desde la órbita de la Luna. Buenas noches, buena suerte, feliz Navidad, y que Dios los bendiga a todos ustedes en la buena tierra. Probablemente sea exagerado atribuir la anulación de las celebraciones al disgusto de Castro por el éxito de Estados Unidos. Más probable es que intentó anular el reto de la fe en Cristo ante su intento de ejercer un control espiritual e ideológico absoluto sobre la población. Lo rigurosamente cierto es que los cubanos debieron abstenerse de celebrar la Navidad desde el 2 de enero de 1969, hasta la visita en enero de 1998 del Papa Juan Pablo II, cuando Castro necesitó dar una imagen de apertura. Para los jóvenes puede parecer una historia increíble, pero, si desconfía, puede leer el discurso de Castro del 2 de enero de 1969 en varios de los sitios comunistas en la web. Para seguir leyendo historias como esta, siempre puede suscribirse a nuestro canal.